Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya han pasado 7 días desde que no nos vemos. Ya pasó una noche especial. Ya pasó Halloween. Espero que haya entregado muchos dulces y si no lo hizo, ruegue, porque la travesura haya sido con alguien de este lado y no haya quedado pendiente para que se la cobren al otro. En este momento se abre la última puerta. Bienvenidos. Existe una altísima probabilidad que un gran porcentaje de personas que está a esta hora de la noche al otro lado de la pantalla haya escuchado alguna vez o posiblemente haya vivido la experiencia de mirar su cuerpo desde arriba. ¿Qué hay más allá de lo carnal? ¿Qué hay más allá del cuerpo? ¿Qué hay más allá de esta dimensión? Muchos lo han explicado como los viajes astrales. Probablemente no sea la única explicación, ni sea la más completa, ni tampoco sea la única arista que existe para saber qué es lo que hay realmente más allá del cuerpo. Esta noche, para contarnos algo más acerca precisamente de los viajes astrales, estamos con Luis Vicuña, instructor gnóstico, que nos va a aclarar algunas dudas y contarnos más profundamente de qué se trata. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Luis, ya lo escuchabas en la presentación. Existen muchas dudas y también muchas creencias populares al respecto de lo que tiene que ver con los viajes astrales. Finalmente, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurre? Es muy interesante el tema que se ha tratado en muchas ocasiones y muchas ramas de la metafísica, por ejemplo, han querido explicar el fenómeno que sucede en relación al desdoblamiento astral o también llamado viajes astrales. Hoy día también la ciencia se ha dedicado desde los últimos años a darle mucha importancia a este fenómeno. Ya por ejemplo científicos canadienses, de Inglaterra y de Suiza están haciendo algunas investigaciones acerca de lo que sucede en el desprendimiento o el desdoblamiento astral. Pero sucede de que a la luz de la sabiduría gnóstica, de la cultura gnóstica, el desdoblamiento astral viene a ser una función del ser humano verdaderamente muy natural, que la persona con un poco de práctica, con un poco de desarrollo, puede utilizar sabiamente esta facultad que la naturaleza le ha otorgado. Sucede que ahí también hay muchos mitos en relación al mundo astral o al desdoblamiento astral, que lamentablemente han nublado o han oscurecido un tanto la comprensión para el común de las personas, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que nosotros hoy día queremos aclarar para que las personas se quiten los miedos que tengan en relación al mundo astral o a los viajes astrales, que en realidad es algo muy sencillo, pero que necesita ponerlo en práctica. Luis, pero dentro de las cosas que se cree o que popularmente se conoce, se habla de un peligro inminente de salir espiritualmente o desprenderse espiritualmente del cuerpo porque se cree que en algunos casos hay personas que no han podido volver. ¿Cómo podría alguien practicar teniendo en cuenta un peligro como este? ¿Es real ese peligro? ¿Existe? Bueno, en relación a los peligros que se dice relacionados con los viajes astrales, verdaderamente debemos mencionar de que el cuerpo astral está conectado a través de un hilo, un nexo, que se le ha llamado, por ejemplo, en Oriente el antacarana, o también llamado cordón de plata, que se le ha llamado a ese cordón como el conector entre el cuerpo físico y el cuerpo astral.
Pero sucede que ese cordón, cuando se corta, se sucede la muerte física de la persona. Pero veamos el caso de que ese cordón no se corta por cualquier cosa, ya que ese cordón está hecho de una sustancia que no es común a la materia que nosotros conocemos. Está hecho de una sustancia que se conoce en el esoterismo como protoplasma o protoplasmático, en donde esa sustancia puede tomar una distancia infinita, que es como un elástico en donde puede estirarse ampliamente y después regresar al lugar de donde surgió. Ese cordón de plata brota así como a modo de cordón umbilical, desde el ombligo de la persona. Entonces, en relación a eso hay como le decía, muchos mitos, porque ese cordón solamente es cortado cuando la persona le llega la hora de perder la vida por una ley de la vida que también existe. Porque es necesario saber de que también una persona no muere al azar. Todo eso está hecho por una ley del destino de esa persona, en donde en un minuto, en un segundo y en un día exacto la persona debe dejar el mundo físico. ¿De manera predeterminada? De manera predeterminada. Por eso lo interesante de todo esto es que en relación a lo que estamos mencionando, hay muchos casos en que, por ejemplo, personas, a través de los viajes astrales, han podido traer a su vida actual acontecimientos del futuro, por ejemplo, cosas que todavía no han sucedido y muchas veces se cumplen cabalmente, con plena exactitud. O sea, más allá de un viaje que separa lo espiritual de lo físico, también podríamos hablar de un viaje en el tiempo. Exacto. Sucede que el mundo astral corresponde a una dimensión superior a la que nosotros nos encontramos en este momento. Este momento corresponde a las 3 dimensiones conocidas por la geometría de Euclides, pero sucede que el mundo astral corresponde a la 5ª dimensión, que esa 5ª dimensión también se ha conocido como la eternidad, en donde en ese mundo el pasado, el futuro y el presente convergen en un instante, en donde la persona que logre penetrar en ese instante puede tener acceso al futuro como al pasado. Por eso que hay personas que también a través de los viajes astrales, personas que han podido mantener con plena lucidez la conciencia en el desdoblamiento astral, han podido hasta comprobar la existencia de sus vidas pasadas. Porque dentro del mundo astral se encuentran también las vivencias en algo que se le conoce como los archivos acásicos de la naturaleza, que también están en cada persona. Son unas memorias en donde están contenidas todas las vivencias que nosotros hemos tenido en las sucesivas vidas, que se han conocido también en otras culturas, ¿verdad? Como en la cultura indostana o culturas de Oriente, que tanto se habla de las vidas sucesivas y del eterno retorno, ¿no? Luis, pero me estás mencionando 2 cosas, por ejemplo, vidas anteriores, reencarnación, luego vida eterna. ¿En qué momento se entrecruzan con la fe? ¿En qué momento se entrecruzan con el cristianismo, por ejemplo? ¿Qué explicación tienen ellos o qué explicación tienen ustedes para ese tipo de fe que de una u otra manera parece tan distinta y tan parecida en ciertos aspectos? Es interesante la pregunta que me hace, porque realmente este fenómeno del desdoblamiento astral atrae ciertas interrogantes para todo el mundo, que quizás para algunas personas que tienen alguna visión muy respetable de lo que es la religión o la creencia, es necesario de que nosotros comprendamos de que la naturaleza en sí misma, a ella no le importa lo que nosotros pensemos de ella. La naturaleza sigue funcionando como siempre. Muchas personas dirán de que las dimensiones no existen, de que las dimensiones superiores del espacio nunca han sido
o han sido siempre una teoría que nunca ha sido comprobada. Pero sucede que nosotros no podemos rechazar lo que no hemos conocido. Y así ha pasado, por ejemplo, en el área de la ciencia, de los antiguos tiempos, y con el tema de la religión, en donde siempre se trata de luchar de los dogmas contra las teorías científicas. Pero en realidad, la sabiduría verdadera aúna esas dos cosas en un solo tipo de conocimiento, que antiguamente se le llamaba la religión sabiduría, que es una ciencia y una religión unidas, viendo directamente los fenómenos de la vida y de la naturaleza en su totalidad. Algo curioso, porque pareciera que la religión y la ciencia deberían ser enemigos naturales desde un primer instante. Es algo bastante curioso, porque si nosotros nos vamos a fondo a estudiar, por ejemplo, lo que significa religión, la palabra religión quiere decir religare, en latín, que significa volver a unir, en donde a la persona en ningún momento se le dice crea en tal Dios o en tal idea, sino que simplemente a la persona se le dice vuelva a unirse. Por ejemplo, la palabra yoga, que eso se escucha hoy día, hay muchos tipos de yoga que se practican, ¿verdad? La palabra yoga quiere decir lo mismo que religión, volver a unir. Entonces, ese volver a unir, cuando la persona comienza a practicar un conocimiento de sí mismo, cuando comienza a ver los diferentes niveles de los cuales está compuesta, esa persona comienza, a través de la práctica de esa religión, va encontrando el significado auténtico de la ciencia. Y que eso explica, en realidad, toda la gran problemática que se ha tenido hasta hoy día, pero es que es algo muy sencillo, que es lo que es el hombre, en realidad. Estaría más cerca entonces en el mundo actual, que es tan distinto de donde se desarrollaron todas estas tendencias. Hoy estaría más cerca de la fe o de la ciencia. Hoy día estaríamos verdaderamente de la ciencia. Pero es una pregunta difícil de responder, porque no nos podemos como encasillar en una sola cosa. Porque sucede que hoy día, como me menciona, estamos en unos tiempos sumamente difíciles para el desarrollo espiritual, por ejemplo, por toda la conducta que muy naturalmente tienen todas las personas en cuanto al consumismo y al materialismo, etc. Pero sucede de que a través de la ciencia gnóstica, una persona puede, en la vida actual, aún así teniendo tanta adversidad, una persona a través de la práctica de esa ciencia que le permite desarrollar la conciencia en el diario vivir, puede desarrollarse espiritualmente. Por eso que muchas veces se cree que el desarrollo espiritual es simplemente una persona que se dedica a hacer oración o simplemente a meditar durante todo el día. Pero por ejemplo, como dijo Tomás de Kempis, que muchos lo conocerán, que fue un monje alemán muy conocido, él decía de que el provecho de las adversidades de la vida es en realidad el hecho más trascendental para el desarrollo espiritual de una persona, porque la persona aprende a extraer de lo más terrible lo único que le hace sentido, y eso va construyendo la felicidad de la persona. Luis, retomemos un poco el tema específico de los viajes astrales. Ya sabemos que para poder desarrollarlo se necesita, además, un desarrollo interno muy profundo, una especie de iluminación espiritual que no es común, que requiere además mucha práctica. ¿Qué es lo que se vive cuando se prueba un viaje astral? Por ejemplo, la primera vez que lo viviste, ¿cuál fue la sensación que tuviste?
¿Y cómo fue el proceso que pudiste probar? Bueno, una pregunta que quizás se harán muchas personas también, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que, bueno, quizás con las cosas que voy a decir, muchas personas van a decir de que es una fantasía o una imaginación. Otras se animarán a hacerlo. Pero lo importante es que cada persona pueda practicarlo para tener una vivencia personal. Una persona cuando practica o cuando le ha sucedido el desdoblamiento astral, en el común de los casos, la persona pasa por 4 etapas del sueño. Cuando uno se va a dormir, en la primera etapa, la persona sucede que comienza a tener, y que eso todo lo podemos evidenciar, de que la persona comienza a tener una etapa de ensoñación, donde la mente comienza a procesar imágenes que van y vienen, de todo tipo. Entonces la persona cuando se va con alguna de esas imágenes, pasa a la segunda etapa del sueño, en donde ya comienza ese tipo de espasmo nervioso en el cuerpo, que ya comienza a relajarse toda la musculatura y el sistema nervioso. Pero después la persona ya pasa a un nivel un poco más profundo, en donde ya todavía esa persona está vulnerable, o por ejemplo algún ruido fuerte, la persona inmediatamente regresa. Pero ya la cuarta etapa es donde está el sueño profundo y la persona se proyecta astralmente. Sucede que en ese momento, cuando se suscita el desdoblamiento astral, la persona siente un correntazo en el cuerpo, siente de que ya no se siente tan identificado con el cuerpo físico, sino que se siente identificado con una sustancia. Es como que su cuerpo fuera una sustancia vaporosa. ¿Esto nos ocurre a todos? A todos. ¿En todas las noches de nuestra etapa? Todas personal? las noches, exactamente todas las noches. Pero sucede que no todas las personas salen conscientemente al plano astral. Nosotros tenemos un cuerpo astral con el cual habitamos el plano astral. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico con el cual podemos andar en la calle y en el mundo físico. Pero sucede que hay personas, ya sea por la forma de vida que se tiene, por la mala alimentación, por la mente desorganizada de una persona, simplemente sale en la noche al desdoblamiento astral y no trae ningún tipo de experiencia. Es decir, sale totalmente inconsciente. En cambio, hay personas que, como le decía, de acuerdo a esos factores, que la persona tiene una vida un poco más organizada, una salud buena, esa persona es más factible de que pueda tener experiencias astrales. Y que esa persona ya, por ese fundamento que es el cuerpo, de donde se desprende el cuerpo astral, esa persona puede salir conscientemente. Y como sucede con este caso puntual que estamos hablando, la persona, ese viaje astral, puede prolongarlo durante mucho tiempo, en donde esta persona, si logra mantenerse en ese estado de conciencia, puede extraer o traer información de ese mundo que es muy diferente a lo que aquí nosotros vivimos. ¿Qué tan distinto es, tú que lo practicas? Físicamente, o sea, como la vida común de nosotros, es muy similar al mundo astral. Pero sucede que en el plano astral o mundo astral rigen leyes diferentes a las del mundo físico. Por ejemplo, allá no existe la ley de la gravedad. Por eso que se le llama mundo astral. Porque el cuerpo astral, en ese plano o en esa dimensión más sutil, flota igual que los astros. Por eso que hay personas que se han visto flotar, o en muchos casos personas que por un desdoblamiento imprevisto logran verse en la cama, logran verse flotando sobre su cama, y que en realidad eso se sucede porque nosotros pasamos a otro tipo de leyes que son mucho más sutiles. Cuando te ocurrió esto, ¿sentiste miedo? ¿Sentiste alegría? ¿Cuál fue? En el principio, claro, las primeras veces la persona siente temor, porque
Es muy natural de que una persona siempre le dé temor cuando está enfrente de algo desconocido. Pero la persona poco a poco va como venciendo esa inseguridad, en donde ya comienza a sentirse más libre, porque esa es la sensación que produce el desdoblamiento astral. Me hace cierta coincidencia con algunas experiencias que se han escuchado y han sido difundidas con aquellas personas que han muerto clínicamente y han regresado. La experiencia, al parecer, es muy parecida. ¿Tiene algún tipo de relación el tener una muerte clínica y regresar con un viaje astral? ¿Son similares? ¿Es algo parecido? ¿Tiene la misma mecánica? ¿Hay algo de eso en esto? Le voy a responder a su pregunta. Sí tiene una íntima relación. Porque esos casos clínicos, por ejemplo, en donde las personas han desencarnado o muerto clínicamente, como usted dice, que ya le han visto los aparatos que ya no tienen signos vitales, están muertas. Esas personas, y hemos conocido casos cercanos de personas que han vivido eso, y siempre se encuentran con el famoso túnel, en donde la persona es llevada a un lugar misterioso. Pero nosotros conocemos en la sabiduría gnóstica de que ese túnel, que han visto muchas personas que después regresan para contarlo, ese túnel es justamente el punto intermedio entre lo que es la tercera dimensión o mundo físico y el mundo astral. Que ese túnel es la cuarta dimensión, que en otros términos también se le llama la cuarta coordenada. Es una experiencia similar, entonces. Podríamos conocer algo más de la muerte antes de enfrentarla. Exacto. De hecho, una persona, si pudiera tener experiencias astrales continuamente, o por lo menos una persona que se dedicara a practicarlo con más, ¿cómo decirlo?, continuidad. De hecho, esa persona ni siquiera le tendría miedo a la muerte, como muchos, porque ya conocería. De hecho, el sueño común y corriente que tenemos todos cada noche es como una muerte chiquitita, es como una pequeña muerte, porque el cuerpo sí o sí, por una ley de la naturaleza, tiene que desprender del cuerpo físico. ¿Entiendes? Luis, ¿dónde queda Dios en todo esto? Interesante pregunta, porque, como le explicaba anteriormente, la sabiduría gnóstica tiene 4 pilares fundamentales, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, o mística. Pero sucede de que Dios es algo que solamente puede ser experimentado, solamente puede ser vivenciado. Por eso que nosotros decimos de que la ciencia sin religión se convierte en una ciencia materialista, en una ciencia muchas veces sin espíritu, sin despiadada, como todas las cosas que hoy día estamos viendo lamentablemente. Pero sucede que cuando la religión se queda sin ciencia, queda coja o se vuelve ciega. Y eso produce, por ejemplo, lo que estamos viendo en países de Medio Oriente, de miles de personas que se quitan la vida simplemente por una mala interpretación de un libro sagrado, porque creen que todos los demás son infieles, por ejemplo. Y eso lamentablemente ha sido una mala interpretación de lo que es Dios. Porque yo les pregunto una cosa, generalmente las personas cuando en los cursos que nosotros dictamos, las personas nos consultan por lo mismo. Pero si Dios querría de que muchas personas se mataran así en nombre de Él, ¿me entiendes? Es decir que para nosotros, para la sabiduría gnóstica, la ciencia y la religión son una sola cosa que llevan al ser humano al conocimiento directo, que llevan al conocimiento integral o también a lo que se ha conocido como la verdad.
Por eso que están los que creen en Dios, están los que no creen en Dios y están los que buscan a Dios. Luis, te quiero agradecer por esta entrevista, por estos valiosos datos, por enseñarnos un poco de algo que hemos conocido durante tanto tiempo, que hemos tenido tan cerca. Según lo que has descrito, lo vivenciamos cada noche sin saberlo. Y probablemente extender una invitación a un futuro programa porque nos quedó mucho por hablar. Este tema da para mucho más. Y usted, en su casa, siga pensando. Son cosas que existen, están y usted las puede conocer. Creer o no, finalmente usted decide. Nosotros volvemos enseguida a La Última Puerta. Debutó la semana pasada con su espacio, aclarando nuestras dudas de lo humano y lo divino. Francisco Oces esta noche nos acompaña nuevamente para aclarar algunas dudas que él mismo planteó en esa primera entrevista. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señores televidentes. Dudas, pues siempre hay dudas en el misterio. Recuerdo esa primera conversación que tuvimos en cámara, Francisco, y hablamos de una agrupación denominada Rama. Sí. Muchas consultas han aparecido a través de las redes sociales de qué se trata, analizar más en profundidad de qué consta esta agrupación, qué es lo que persigue, cuáles son sus fundamentos. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto? Bueno, en el último programa se ve el tema de lo que es la vida extraterrestre, ¿ya? Y la existencia de vida extraterrestre. Yo creo o no creo, quiero creer. I want to believe, dice la película de X-Files, los archivos X. Si existe un solo pez en el mar, creo que sería imposible. Existimos solo nosotros en el universo, una pequeña bolita de cristal de color azul, la única que brilla en el sistema solar, y en una galaxia completa, no podemos ser los únicos. Bajo esa premisa, el sentido común me dice que estamos acompañados. Rama aparecía porque me lo han preguntado por las redes también y le respondo a mucho del público que me pregunta, a la comunidad de mi colegio donde trabajo, a quienes mando un saludo. Rama aparece no solo como un grupo de contacto, Rama aparece como una misión y por eso se llama Misión Rama. Explicaba yo en ese entonces que la misión de Ra, el sol, y Ma, la tierra, era irradiar la luz en la tierra. Esta misión Rama aparece con un grupo contactado en 1974, que ahí está la raíz histórica del grupo. Es un grupo de jóvenes que en Perú se reúne en torno a esta creencia y es contactado telepáticamente por la comunidad Rama. Y se manifiestan a nivel telepático con ellos para decirles que le muestren al mundo de que ellos existen y que van a tener muchas muestras de la existencia de la misión Rama, ¿ya? Y que es una misión externa. Esta misión viene, como decíamos en el anterior programa, a enseñarle al hombre a que se salve a sí mismo. Estas civilizaciones extraterrestres son civilizaciones que por millones de años pasaron por los mismos sufrimientos que esta humana civilización, por las mismas crisis, y han llegado a un desarrollo, ¿no es cierto?, espiritual, mental, físico y tecnológico sobre todo. Francisco, disculpa que te interrumpa. Que el hombre se salve a sí mismo, ¿que se salve de qué? De la autodestrucción, definitivamente. El hombre está estancado en su primitivismo, siendo, y lo dice la filosofía antigua, que el hombre tiende al bien, a pesar de que está en el mal y es primitivo, el hombre por naturaleza tiende al bien, pero si no tiene la voluntad y la conciencia para hacerlo, se autodestruye. Rama tiene otra versión que, según la investigación, la encuentro fantástica, pero de ahí hay que creer y entender. Yo sigo investigando como investigador.
La misión Rama dice que este planeta existió en una dimensión paralela, ¿ya? Y que en su tiempo su evolución no dio y se autodestruyó. Así que la civilización instaló otro planeta, creó otro planeta según el plan cósmico, dirigido por la máxima conciencia que es Dios, para darle a la Tierra y a la raza humana una segunda oportunidad. Es decir, en otra dimensión fuimos una civilización que no logró sobrevivir. Y nos traen el mensaje de que tenemos una segunda oportunidad para salvar este planeta. ¿Ya? Tiene una connotación divina, no hay duda, porque la Biblia gira en torno al tema también. Pero quiero dirigirme a lo que es Rama propiamente tal. Este grupo contactado en 1974 recibe este mensaje, invita a todo el mundo, a todos los noticieros del mundo, a un encuentro de tipo cercano, ¿no es cierto?, de avistamiento cercano. Estuvo Chile, Perú, Bolivia, toda Sudamérica y Europa. Ya en el 81-2 ya se mostraban con encuentros cercanos en las altas tierras del Perú. Y recuerdo un documental de TVN en el año 85, fue un documental de Televisión Nacional de Chile. Recuerdo que está grabado en archivos de la Universidad de Talca incluso, el antiguo VHS. Y ese programa muestra al reportero, al equipo de producción de TVN, en un avistamiento propiamente tal. Fue todo un documental. Y se ve todo un avistamiento programado por el grupo debido a los mensajes enviados por un extraterrestre en especial, llamado, lo mencioné ya, no sé, Oxal. Oxal, que es el dirigente, el jefe de grupo, propone este encuentro y el envío del mensaje de la misión Rama. Y esto va a pasar un poco a una historia como de ficción o ciencia ficción. Rama viene de una civilización muy superior que manda el mensaje para cuidar al planeta. Entre Rama existen seres superiores que les llaman regentes y controlan las fuerzas de la Tierra. Están controlando las fuerzas de la Tierra, las fuerzas naturales de la Tierra, que por evolución y millones de años podrían haber destruido nuestra raza hace rato. Pero se han controlado esas fuerzas. Le llaman los regentes solar. El regente solar, el controla los terremotos, los maremotos, los cambios climáticos, los han controlado. Incluso hay regentes directos en los gobiernos que controlan que ciertas cosas no lleguen a mayor para provocar una autodestrucción. Pero ya que menciona ese tema, y nosotros tenemos una vivencia tan directa hace muy pocos años atrás relacionada con el terremoto y tsunami del año 2010. ¿Qué ocurre con eso si es que nos están guiando hacia una supuesta salvación, autosalvación del hombre? Y por otro lado, también se maneja el tema de algo que pudo habernos destruido. ¿Cómo se explica eso? Son precisamente estos regentes que controlan las fuerzas de la Tierra las que no permiten que ésta nos destruya. Está escrito en la Biblia, si nos vamos al lado divino, que en el último tiempo habrá terremoto, hambruna, y dañaré a los que destruyen la tierra, dice Dios, y la destrucción medioambiental. Estos terremotos han sido controlados, pero en el último tiempo van a ser muchos. De hecho, el último se destacó como aquel que movió el eje de la Tierra, ¿sí? Escrito incluso en el libro de Campanario Cósmico, de otro gran contactado extraterrestre en el área de Brasil, que es el llamado autor Triquiriño, que escribe en su libro Campanario Cósmico el cambio planetario que tiene que haber. Rama propone, primero, objetivos para dirigirte. Establecer el contacto, ya lo hicieron, y llegaron acá hace 4.200 años. Crean el contacto en 1974, para que el mundo los conozca. En el 2008 expanden a las otras civilizaciones, más de 60, para que no interrumpan la historia de este planeta, ya escrita. Rama entonces propone que hay que limpiar. Dice que hay que establecerse, que hay que purificar la mente y el espíritu, y por eso nos dan estas enseñanzas, y los contactados siguen transmitiendo esto. Rama Chile, ya la contacté, de hecho, posibles invitados en el futuro de este programa, para que podamos prepararnos. Hay un paso importante, el paso de la catástrofe. Todo el mundo habla de la catástrofe mundial, ¿ya? Y en realidad se traduce como un catastro de la fe. Es decir, un registro de cuánta fe vamos a tener los seres humanos para esperar afrontar los problemas que hemos vivido y los que vamos a vivir. Ese gran cambio planetario del que hablan, que tiene que ver con una evolución de nuestra fe, se traduce en la palabra catástrofe, un catastro de la fe que vamos a tener. Pero no niegan la purificación del planeta.
y que implica, en el libro de Trigueriño, Campanario Cósmico, y que implica que el planeta se transforme, que cambie. Que hay un mundo intraterreno, que es precisamente esta civilización, el que espera que la parte de arriba, nosotros, ya evolucione y llegue un momento que cambie el planeta. Se establece un mapa, Trigueriño muestra un mapa, de hecho Salfate mostró ese mapa, en que el sur de Chile tiene que cambiar necesariamente por un fenómeno, no sé si cataclismo, pero de un gran terremoto. El norte de Norteamérica, gran parte de Sudamérica, casi todo Brasil, implica un cambio planetario y que le llaman purificación. Para que necesariamente salga la nueva civilización. La intraterrena, que es otro misterio, que es la que está establecida aquí a nivel de otra dimensión y precisamente físico en nuestro planeta. O sea, estaríamos frente al anuncio de un nuevo mundo. De un nuevo mundo a costa de un gran cataclismo que terminaría abriendo este nuevo mundo a costa de vidas de este viejo mundo que se extingue, por ejemplo. Algo así. Y esa versión de Rama, que es extraterrestre y espiritual, coincide con descripciones de la Biblia. Ellos dicen, reconocen y que conocen al gran maestro de todos los maestros, que es el Maestro Jesús, nuestro maestro, nuestro Salvador en nuestra religión. Ellos esperan y preparan la segunda venida del gran Mesías, controlando las fuerzas de la tierra, controlando las fuerzas políticas, militares, para que no ocurra antes lo que tenía que ocurrir después. Se prepara el mundo para la segunda venida. Y dicen, en la Biblia dice, y habrá un cataclismo como nunca ha habido en la historia de la tierra para transformarla. ¿Comparo ambas fuentes? ¿Hago una relación? ¿Encuentro una verdad? Y esto provoca miedo, por favor. Provoca miedo, temor. La gente de los 80 decía, el fin del mundo, el fin del mundo. O es el fin de una era, de un tiempo. No deja de provocar por lo menos curiosidad. La provoca. ¿Quién es? La provoca. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo y de dónde proviene este poder que está manejando tan fuertemente la humanidad que conocemos? A la historia de ciencia ficción que yo iba, es que existe el Consejo de Maestros, el Consejo Galáctico, preocupado en la pata coja de los planetas que hay en esta galaxia, y somos nosotros. Este Consejo de Maestros mandó a la misión Rama para acá, para que esta pata coja ya no lo sea más. Y extrañamente, somos la civilización que más les preocupa, porque como raza somos, interesantemente, los más puros y el siguiente eslabón para una perfección. Es decir, parecemos ser los más primitivos, pero somos los más importantes en el esquema galáctico. Las ovejas perdidas somos los más importantes para ellos, y por eso nos protegen. Esperaremos entonces la visita directa de los integrantes un gran de misterio. Rama. Rama Chile ya está en contacto con nosotros. Y por supuesto seguiremos profundizando nosotros mientras vienen los directos integrantes de Rama, Francisco. ¿Qué otras historias nos traes el día de hoy? ¿Qué otras informaciones? Tenemos historias, digamos, más que informaciones, cultura mística. Los invito a que en el mundo de hoy en día, que es tan difícil de enfrentar y todos a veces nos vemos cansados por la rutina del trabajo y las noticias son más malas que buenas, son las que venden, pero hay más malas que buenas, no lo podemos negar. O tal vez se buscan más las malas, pero están. El mundo de hoy en día, y lo decimos, y esta civilización lo dice, y cualquiera que crea se da cuenta de que el mundo va de mal en peor. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta, pucha, que ya se nos manifiesta la naturaleza con eso. El hombre interviene en la naturaleza y la daña. De seguro que la daña. Si yo tomo un lápiz, abro este reloj y le inserto la punta del lápiz a este reloj, de seguro que lo altero. Lo dejo funcionando, pero ya como no como antes. ¿Sí? El hombre interviene en el planeta. Es lo que está perfectamente creado. Por no conectarse con la armonía del universo y no respetar la naturaleza. Provoca muchos cambios y que le afectan al hombre. Respetar la armonía de la naturaleza. Y ahí viene. ¿Cómo hoy en día enfrento la vida? En un antiguo escrito llamado Las Leyes del Kybalión, dice que hay 7 leyes para enfrentar la vida. Las 7 leyes del universo. Un texto muy antiguo que pertenece a Hermes Trismegisto, un supuesto contactado extraterrestre, que menciona incluso Sixto Paz dentro de la misión Rama.
Hermes Trismegisto, antiguo griego, que los egipcios le llamaron el Atlante, para ellos el Atlante, más antiguo todavía. Era un sabio que estableció 7 principios básicos de la vida. Principio número 1, la ley de la naturaleza. La naturaleza es tan sabia y compuesta que todo lo compone en forma perfecta. Átomos, moléculas. La ley de la naturaleza de mi cuerpo, el ADN perfectamente creado y es mío, distinto y único. ¿Te fijas? La perfección de la ley de la naturaleza está establecida. Encontrar los procesos en los que se desarrolla nuestro cuerpo, por los que se mueve la naturaleza. Esa es una ley perfecta. Por ahí hablamos de la ley natural. No romper la ley natural de las cosas. Generalmente cuando el hombre lo hace, paga las consecuencias. Ley número 2, la ley de anarmonía. La ley de anarmonía establece el equilibrio entre lo que es positivo y lo que es negativo, ¿sí? Esta ley de la armonía regula los procesos y los ritmos y los ciclos. El tema del círculo, que es poderoso en las antiguas civilizaciones orientales, la ley de la armonía regula estos desequilibrios para que todo quede estable. Entonces, lograr nuestra propia armonía es una siguiente ley para que tengamos una vida más feliz, o de hecho, feliz. ¿Ya? Contarte que la tercera ley es la ley de la correspondencia. Esta marca dice la duración de las experiencias, donde yo nazco, el nivel económico que tengo, la familia, el sexo. Dice que aquí no hay injusticias, que aquí hay solamente nuestro nivel de conciencia y desarrollo que corresponde a lo que estamos viviendo y haciendo con ello. Como es arriba, es abajo. ¿Ya? El que sube cae y el que cae sube. Pero por nuestra evolución. Y la ley de evolución que deriva de esta tiene que ver con el orden de los procesos en que la conciencia va aprendiendo. Es decir, por ensayo y error, en la psicología clásica. El hombre aprende por ensayo y error. Necesariamente las experiencias negativas de la vida son para aprenderlas. Y por ellas entonces superar la conciencia. Esa es la ley de la evolución. Evolucionamos en base a eso. Si me equivoco varias veces, no voy a aprender nunca ni voy a salir de ahí hasta que no aprenda del error. Y eso es evolución. Lo que nos proponen los hermanos superiores. Que ellos ya pasaron por eso y vienen a decirnos cómo evitarlo para que nos salvemos nosotros mismos. La ley de la polaridad, el opuesto, el positivo, el negativo, ¿no es cierto? Son necesarios. El yin y el yang en la filosofía oriental, ¿no es cierto? Son necesarios. Y estos regulan todo el sistema cósmico. La polaridad de lo positivo y lo negativo genera cargas eléctricas y genera movimiento. Y eso genera todo lo que es el cosmos y el universo. Interesante, quinta ley, sexta ley, la de la manifestación. Todo lo que está creado primero fue mental y es creado por la mente de Dios, la naturaleza. Como la ley de las ideas de Platón. ¿Ya? Interpretable, manejable. Esa es la ley de la manifestación de las cosas. Estas son cosas primero de la mente. Y la séptima ley, 7 leyes tengo, ¿sí? Es la ley del amor. Como promueve la civilización Rama, la ley más poderosa para que el hombre evolucione es la ley del amor. El amor es incondicional, sin límites, perdona 1, 1000, 4000 veces, 70 veces 7, dice la Biblia, un número simbólico. El amor es la mayor fuerza para poder evolucionar. Y esta es la ley que está al final en las 7 leyes del Kybalión. Es curioso como distintas leyes, distintas tablas que se han descubierto, finalmente, como guías de vida, digámoslo así, ¿sí? Finalmente todas confluyen en una sola palabra, y no es por ser romántico con el tema, pero probablemente el término amor, en el término amor converjan muchas más acciones que vayan tendiendo al bien del ser humano, y probablemente eso resuma todas estas leyes en sus más distintos lugares del mundo que han sido descubiertas y a las más distintas culturas que en el fondo las interpretan. Y en la historia de la humanidad. A nivel primitivo se manifestaba el amor, el cariño, el amor, desde un cariño, desde un toque, donde estrechar la mano. Es la fuerza más poderosa para que todo se equilibre y se sea feliz. Y a este mundo hoy en día, notoriamente, le falta amor. Hay mucho odio, destrucción, envidia, abuso. Cosas que nos preocupan como cualquier persona. Pero ¿por qué hay tanto? Hay poco sentimiento hoy en día.
hay mensajes escondidos en publicidades que no son del amor en sí. Probablemente muchas cosas que no hemos descubierto aún, Francisco, y que quizás tengan algún tipo de explicación bastante más sencilla, Pero bastante más cercana, y que esté bastante más al alcance de la mano de lo que nosotros pensamos. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche y por supuesto Gracias nos por la encontramos invitación. en 7 días más. 7 días más, 7 leyes, ¿sí? Por ahí te tengo yo algún tema de los miedos, y hay 7 formas de vencer los miedos. El número 7 me acompaña y lo vamos a investigar. El número 7 entonces para la próxima semana. Gracias, que estén bien. Adiós. Usted no cierre 7 puertas, abra 7 almas. Y cuando la abra, dése cuenta que probablemente en el fondo haya un sollozo que desconoce, pero que quizás reconozca en la lejanía. Se trata quizás de la Llorona, en el campo ese que uno investiga. En el miedo a la chilena de hoy, la leyenda de la Llorona. La Llorona le sentido. Usted pasaba como las 11 de la noche. Yo un día estaba ahí antes que se cayera la casa. Estoy yo planchando. Harán como 10 años atrás. Cuando en el silencio, porque tenía yo lavaba ajeno, entonces ya estaba planchando, porque ya era el día viernes en la noche y al otro día me venían a buscar la ropa. Así que planchar y planchar, cuando siento los llantos en el callejón, lloraba, pero a toda pala. Que en la población hay que hay ahí para allá, que salió una mujer llorando. Y lloraba, y la veían de blanco que pasaba llorando. Y dije yo, todos teníamos susto de venir en la noche. Y un día yo iba al pan, madrugaba al pan yo. Y voy en bicicleta cuando siento. Y yo, la mujer que viene llorando, seguí caminando. Y nos veo eran unos gatos. Los gatos que le hacen igual que. Dije, mira, estos gatos a mí que le hacían así, y ahorita los gatos así, en agosto. Y un día en la mañana un trabajador la vio, la Llorona, porque venía llorando de arriba y iba al establo. Y le dijo él, ya hace frío, señora, ¿no? Pensando que era una señora que iba a dejar a la hija que trabajaba ahí. Y no, pues ahí se alargó la señora, y era de negro y de las enaguas blancas abajo, llega a sonar. Y había una reja que pasaba así para el lado del río, y ella llegó y pasó nomás. Así que cuando le dijo él que hace frío, señora, ¿no? Y ahí seguían los perros aullando allá y llorando. ¿No? Esa historia, casi se murió el caballero después le dio la reacción del susto. Vivíamos en la otra casa que se nos cayó, pero acá en el mismo sitio. Y sentíamos llorar, pero lloraba tan fuerte una persona. Era como una mujer. Entonces le digo yo a la hija, no sé qué pasa, levantemos a ver, alguien llora para afuera en la calle. Era en la calle, no era para adentro. Y fuimos a ver. No había nada, pero eran unos gritos fuertes, fuertísimos. Y ahí salimos nosotros y nos entramos, porque no se veía nada, porque creíamos que era una vecina. Nosotros creíamos que era una vecina que pedía ayuda, algo así. No, nada. Lloró 3 veces y ya después ya no la sentimos. Pero ya ahí les dio miedo, porque yo le dije, hija, esto le dije yo, no es nada bueno, esta es la Llorona, acostémoslo.
cuando empiezan a traer los aullidos de los perros y las señoras que estaban rezando dijeron: oh, Virgen Santa, es la Llorona, fabrezcanme Virgen Santa, dijeron todos, y se sentaron, hincaron a rezar frente a la Virgen del Carmen. Más acá la señora que estaba con el niño pensó lo mismo, era la Llorona, no puede ser otra, y apaga la vela, abre un postigo de la ventana y ve pasar también una silueta por la vereda, una silueta de una señora con un bulto de negro, una cabellera larga que apenas se distinguía en medio del viento, la oscuridad de la noche y del sonido del viento, con una guagua para poner un bulto en brazos, que la guagua lloraba. Santa la Llorona, persinándose ella y rezando a la Ave María por la Llorona, y se fue alejando hacia el cementerio, alma en pena, así que anda buscando quizás quién. La Llorona fue un hijo que mató a su mamá. Él tomaba siempre y salía con su mamá, pero nunca pensaron la desgracia que iba a suceder. Según decían de que a esa señora le habían quitado su guagua desde cuando nació. Entonces ella lloraba por su guagua y andaba penando, como se dice, en todas partes. Donde veía gente, ella lloraba de lejos, la sentían nada más. Decían que era una mujer que la había dejado el marido. Y el alma de ella había quedado cerca de una laguna. Y ahí llegaba a llorar. Y esa laguna que se había formado con las lágrimas de ella. Así que esa era la Llorona. Hoy hemos recorrido un camino, por decirlo menos, misterioso, por decir algo quizás poco definido, pero usted desde su casa ha podido ser testigo y conocer las diferencias entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, que los une, que los separa. Finalmente, usted decide qué creer. Luego, finalizamos en la palabra amor, lo bueno y lo malo, en qué confluye, qué es lo que quiere un ser superior, lo que está fuera de nuestras fronteras para la humanidad, para finalizar con una leyenda muy conocida por todos, la Llorona. Cuando golpeen su puerta, probablemente escuche un llanto. Como siempre decimos, usted decide si creer o no. Se cierra en este momento la última puerta y que descanse, como siempre, si puede.